Hola a todos, es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Esperemos que estén bien pues bueno, vamos a empezar con nuestro servicio en vivo número 1723. Y bueno, vamos a empezar orando y cantando en la oración. Te invitamos, Espíritu Santo, esta tarde, digo esta mañana, este día, a nuestras vidas y te pedimos que tú estés con nosotros. Y Padre, te queremos adorar y queremos traer todo lo que somos. Te queremos adorar este día, Padre. Esta es mi canción de gratitud y adoración. Es un canto de asombro de tu gloria y resplandor. Mi único clamor es conocerte a ti, Señor, desde gloria eterna. Sobre todo te adoro. Y que te podré traer solo un canto de amor y gratitud. Mi vida eres tú, y de la muerte me has librado. Uniste tu reino, tu amor y bendición. Tu gracia me cubrió. Esa es mi canción. Esa es mi canción. Gratitud y adoración. Es un canto de asombro de tu gloria y resplandor. Mi único clamor es conocerte a ti, Señor, gloria eterna. Sobre todo te adoro. Y que te podré traer solo un canto de amor y de gratitud. Mi vida eres tú, pues de la muerte me has librado. Diste tu reino, tu amor y tu bendición. Gracia me cubrió. Si tuviera, te daría
para lo que mereces tú. ¿Y qué te podré traer? Solo un canto de amor y gratitud. Mi vida eres tú. En la calma de mi ser, en la paz escucho tu voz. Y llenas mi corazón y no puedo describirte con palabras. Cristo, eres más que un amigo. Cristo, eres más de lo que yo puedo expresar. Gracia y amor nunca fallan. Misericordia me sana. Traes gozo a mi ser. Gozo mi ser. Anhelo adorarte, oh mi rey. Anhelo traerte ofrendas de amor. Y llenas mi corazón y no puedo describirte con palabras. Cristo, eres más que un amigo. Cristo, eres más de lo que yo puedo expresar. Tu gracia y amor nunca fallan. Misericordia me sana. Traes gozo a mi ser. Cristo, eres más que un amigo. Cristo, eres más de lo que yo puedo expresar. Tu gracia y amor nunca fallan. Y tu misericordia me sana. Traes gozo a mi ser. Gozo a mi ser. Tú eres el gozo de nuestro ser, Padre. Queremos seguir adorando. Te amamos, Padre. Amén. Hola a todos. Esperamos que estén muy bien y bueno, lidiando con
lo que todo este aislamiento y eh, lleva consigo. Durante las semanas pasadas he estado compartiendo sobre el tema del Espíritu Santo. La primera semana hablé un poquito sobre la introducción del tema y he compartido sobre la participación del Espíritu Santo en la creación y en la redención de la humanidad. Hoy quisiera compartir sobre el tema del Espíritu Santo y la revelación. Cuando hablamos en general sobre el tema de la revelación, entendemos que es un acto por medio del cual Dios nos da a conocer ciertas cosas que estaban ocultas o nos eran desconocidas. Por lo general esto sucede en dos formas, por medio de la creación y por medio de la Biblia, que es la palabra escrita de Dios. Por medio de la revelación, Dios se manifiesta y se da a conocer a la humanidad. Por medio de la revelación, Dios nos indica lo que le agrada o lo que le desagrada. Nos habla de sus planes, de sus normas para la vida, del camino a la salvación, la realidad y la naturaleza de este mundo, acerca de ciertas leyes y de lo que sucede después de la muerte, entre muchas otras cosas. La revelación divina es general y especial, natural y sobrenatural. La revelación general está en literalmente cualquier lugar donde nos encontramos. Podemos verla en las flores, en el viento, en las olas del mar, en el atardecer, en el sol, en el mar, en la lluvia, en la hierba del campo y por supuesto en la maravilla del cuerpo humano. De hecho, está literalmente en todas las cosas que han sido creadas, pues toda la creación revela en sí misma algo de Dios, nos muestra su gloria, su poder, sabiduría y divinidad. Por medio de observar la naturaleza podemos conocer algunas de las características y cualidades de Dios, como su infinitud o su omnipotencia. Salmos capítulo 19, versículo 1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos. Tanto el día como la noche nos revelan cosas acerca de Dios de una forma muy clara, como si tuvieran una boca para hablar. Salmos 19, del 2 al 4, nos dice lo siguiente: un día transmite al otro la noticia, una noche a la otra comparte su saber, sin palabras, sin lenguaje, sin una voz perceptible. Por toda la tierra resuena su eco, sus palabras llegan hasta los confines del mundo. Al observar la naturaleza a nuestro alrededor, podemos aprender de Dios, porque toda la creación nos habla de Dios y por medio de ella el Espíritu Santo nos revela o nos da a conocer a Dios. La segunda forma de revelación, que llamamos revelación especial, es lo que conocemos como la Biblia o la palabra de Dios, y en la cual y por medio de la cual el Espíritu Santo juega una función sumamente importante. Como humanos, por naturaleza, somos espiritualmente ciegos a causa de nuestro pecado, y por lo tanto no podemos ver ni entender la revelación de Dios de no ser por la ayuda del Espíritu Santo, quien realiza tres funciones esenciales en nuestra vida para que podamos conocer a Dios. Primero, nos muestra la verdad por medio de la revelación general, por medio de la creación y la naturaleza. En segundo, nos da la palabra de Dios, la Biblia, para darnos a conocer grandes verdades que no encontramos en la naturaleza, reveladas en la naturaleza, tales como el pecado, la salvación, la iglesia, el regreso de Jesús, etc. Y en tercer lugar, trabaja en el corazón de la humanidad, de los humanos, ayudándonos y guiándonos para ser receptivos a la revelación de Dios.
El Espíritu Santo ha sido el inspirador de la Biblia, la palabra de Dios. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21 dice: porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Es muy importante entender que la palabra profecía no solamente tiene que ver con la predicción de eventos del futuro, sino que en el sentido literal y formal, la palabra profecía significa hablar en el nombre de Dios. Esto incluye anunciar eventos del pasado o que ya sucedieron, mandamientos y desde luego eventos del futuro. Por lo tanto, la Biblia nos da una certeza absoluta de ser una palabra confiable precisamente porque ha sido una palabra inspirada por Dios por medio del Espíritu Santo, quien es la fuente de la revelación especial de Dios. El Espíritu Santo es el responsable de este milagro de la Biblia, porque nos da la voz de Dios de forma que en sus manuscritos originales la Biblia es completamente perfecta y sin ningún tipo de error, y contiene exacta y totalmente todo lo que Dios en su divinidad y en su soberanía ha determinado que contenga. Y de esta forma también nos da a nosotros la posibilidad de conocer asuntos temporales y eternos con certeza absoluta. En repetidas ocasiones a través de la Biblia nos encontramos con pasajes en los que se menciona que fue el Espíritu Santo quien habló o inspiró a los diferentes escritores. Mateo capítulo 22, versículos 41 al 44 dice así: mientras estaban reunidos los fariseos, Jesús les preguntó: ¿qué piensan ustedes acerca del Cristo? ¿De quién es hijo? De David, le respondieron ellos. Entonces, ¿cómo es que David, hablando por el Espíritu, nótese que Jesús especifica que David habló por el Espíritu, lo llama Señor? Él afirma: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Jesús nos dice que David habló por el Espíritu, no habló por sí mismo, sino que fue el Espíritu Santo quien lo impulsó para escribir este salmo. Después de la resurrección y la ascensión de Jesús, encontramos una reunión muy peculiar de Pedro con los discípulos, o de los discípulos en general, junto con la congregación. Pedro se pone de pie en medio de la reunión y habla, y habla de la necesidad de nombrar a alguien que tome el lugar de Judas, quien había traicionado al Señor. Y Pedro le atribuye por completo al Espíritu Santo la escritura en la que David había precisamente predicho la traición de Judas. Hechos capítulo 1, versículos 15 y 16 dice así: por aquellos días, Pedro se puso de pie en medio de los creyentes, que eran un grupo como de 120 personas, y les dijo: hermanos, tenía que cumplirse la escritura que por boca de David había predicho el Espíritu Santo en cuanto a Judas, el que sirvió de guía a los que arrestaron a Jesús. Fíjense cómo es que Pedro dice que el Espíritu Santo por boca de David predijo lo que sucedería. Más adelante, el escritor de los Hebreos vuelve a citar un pasaje del Antiguo Testamento. Y aquí ni siquiera se menciona a David o a alguno de los otros escritores, sino que atribuye la escritura por completo a la inspiración del Espíritu Santo, le da todo el crédito al Espíritu Santo. En Hebreos capítulo 3, versículos 7 y 8 dice: por eso, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón como sucedió en la rebelión, en aquel día de prueba en el desierto.
especifica y aclara que fue el Espíritu Santo quien dijo esto por medio del salmista. Es muy importante tener en mente que el Espíritu Santo no tomó los diferentes autores y los manipuló o los utilizó como si fueran simples máquinas o instrumentos. Hoy día nosotros encontramos en nuestros diferentes aparatos aplicaciones de dictado, y en el dictado nosotros podemos, lo que el aparato capta, nosotros podemos manipularlo a nuestro antojo, podemos quitar o poner cosas dependiendo de lo que nosotros queremos. Sin embargo, en la inspiración de la palabra de Dios, el Espíritu Santo motivó, inspiró, capacitó a los diferentes escritores para escribir la palabra de Dios sin privarlos de estar conscientes de su cultura, educación, formación, medio ambiente, etcétera, etcétera, sino que más bien el mismo Espíritu usó todo eso para darles un mayor entendimiento e inspirar ilustraciones, administrar datos e incluir información. Uno de los casos más particulares que pudiéramos mencionar es cuando el apóstol Pablo escribe a la iglesia de los Efesios en cuanto a la armadura de Dios. Es muy posible que el apóstol Pablo tenía en mente a un soldado cuando empezó a describir la armadura de Dios. Incluso, puesto que el apóstol escribió esta carta desde la cárcel, es muy posible que tenía frente a él a un soldado o a un lado de él y empezó a observarlo y empezó a escribir, fue inspirado por el Espíritu Santo para escribir sobre la armadura de Dios. Este escrito fue entregado a la iglesia de Efesios de los Efesios para su enseñanza, pero aún alcanzó hasta nosotros hoy día. Segunda de Timoteo 3, versículos 16 y 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Al hablar de la autoridad y la inspiración de la palabra de Dios, Pablo utiliza un verbo que en español se traduce como inspirada, pero que significa soplar o respirar. Otra forma de decir este versículo pudiera ser: toda la escritura fue respirada o expirada por Dios. Recordemos que la palabra espíritu es la misma para viento o aliento o respiro. Con esto entendemos que la palabra de Dios es en sí misma el aliento divino, es un producto que proviene completamente de Dios por medio del Espíritu Santo. La Biblia no es algo que la humanidad decidió crear, que un día se les ocurrió inventar. No fue en ninguna manera una idea humana, sino que fue totalmente inspirada, expirada y respirada por el Espíritu Santo, quien movió, inspiró e impulsó a más de 40 autores a lo largo de por lo menos 1200 años, de diferentes contextos, diferentes culturas, diferentes nacionalidades, diferentes estratos sociales y económicos. Entre ellos hubo reyes, sacerdotes, profetas, campesinos, pescadores, médicos, y todos fueron movidos para escribir lo que el Espíritu Santo les movía a escribir. La Biblia no solo es un documento que contiene la palabra de Dios, pero es la misma palabra de Dios hablando a la humanidad todos los días. Es un milagro, es conocimiento verdadero, capaz de satisfacer el alma. Es el aliento de Dios, es el Espíritu Santo hablando, y por esa misma razón, cuando la leemos, podemos tener la certeza absoluta que a través de la historia muchos han buscado. El Espíritu Santo, como una de las personas de la Trinidad, participó activamente en la creación del universo, cada día trabaja en la salvación y la redención de la humanidad, y además, precisamente por él, es que podemos oír la voz de Dios en la naturaleza como la revelación general de Dios, y aún más, en la palabra de Dios como la revelación
específica o la revelación especial de Dios. Así que les animo para que cada día, con total libertad y con total confianza, oremos y digamos: ven, Espíritu Santo. No porque se haya ido, pero sí para que estemos conscientes aún más de su presencia en nuestras vidas, de su inspiración, de su favor, de su bendición y su amor. Oremos. Espíritu Santo, gracias por inspirar la palabra, gracias por hablar la palabra, por darnos tu aliento cada día. Es tu aliento lo que nos sostiene y nos mantiene. Es tu aliento lo que nos impulsa y nos mueve. Que esta palabra tuya continúe trabajando en nuestros corazones cada día. Y que esta palabra tuya nos impulse para ser cada día transformados más y más a la imagen de Jesús. Muchas gracias. Amén. Que Dios les bendiga, que tengan una excelente semana y todo parece indicar que será alrededor de la mitad de junio que podremos volver a reunirnos en persona y adorar como la iglesia físicamente. Que Dios les bendiga.